Quiero hablar, si Dios permite, sobre un tema que pasa cuando uno se convierte a Dios, ¿ya? Porque muchas veces aún los convertidos no saben qué está pasando en la vida de ellos. Cuando uno se convierte, porque el verdadero cristianismo no existe en palabra, sino en poder. Y Dios está trabajando en la persona. Eso es el verdadero cristianismo. No las formas, las palabras, sino el vivir con Dios. En 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es la obra del Espíritu Santo, una nueva criatura. Pablo también explica que pasa en una vida cuando uno se convierte. Se cambian muchas cosas, sin embargo hay mucha confusión. No saben exactamente cómo mantenerse y cómo actuar en frente de las tentaciones y cosas. Y eso causa pérdida, errores, pecados. Antes de conversión sabemos necesitamos arrepentirnos del pecado. Y Pablo habla siempre, Pedro igualito, Juan también, del hombre antes de conversión y después. En esta época había eso una gran diferencia. Lamentablemente los cristianos hoy en día, sobre todo cuando saliendo de una casa cristiana, piensan, en mi vida no se ve mucho la diferencia. Eso es una mentira. El punto es, la persona no ha aprendido que no está convertido. Si uno se convierte en verdad, es una gran diferencia. Y todo el mundo va a notarse en alrededor, inevitablemente. Aunque saliendo una persona de una casa cristiana está visible. ¿Por qué? La maldad es en todo el mundo. Por Adán entró la maldad, el pecado a este mundo y del nacimiento somos pecadores, todos. Y todos necesitan una conversión. Si tú te preguntas, ¿tienen los niños de una casa cristiana ventaja? Sí, mucho, en verdad. Tienen otro trasfondo y las luchas no son tan fuertes como con los otros. Pero aquí dice Pablo, somos nueva criatura. Eso es verdad. Cuando una persona se convierta, todo se cambia. Él cambia no solamente la mente, no, sobre todo el corazón. La persona tiene diferentes deseos. El cuerpo se cambia también. Tus nervios van a ser sanados. Las depresiones van a salir. Las enfermedades van a salir. Muchas cosas. Porque hay un poder en esta persona operando en la persona. Eso es el gran privilegio de un verdadero cristiano, que este Espíritu Santo que viene del cielo, después de ascensión, después de Pentecostés, ocupando todos creyentes internamente. Por la falta de fe o falsa enseñanza, la cosa no puede desarrollarse bien. Cuando uno está bajo falsa doctrina, eso limita el poder del Espíritu Santo y eso limita el crecimiento de un cristiano mucho. La falsa doctrina, falsa enseñanza frena el crecimiento y no puede desarrollarse la persona como debería. Eso vemos hoy en día en muchas partes del mundo. Hay muchas enseñanzas falsas. La palabra es la única verdad. Por eso dice Jesús en Juan 3 a Nicodemos. Nicodemos fue un hombre con buenos principios. Él fue fariseo, él buscaba el reino de Dios, pero él ha ido al Señor en la noche porque tenía miedo en el día, porque era fariseo. Y Jesús dijo, tú necesitas
ser nacido de nuevo. Eso es el trabajo, dice el Señor, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, ¿ya? Eso no es una imaginación. No es algo, cuando hablamos en el Espíritu, no es un extremo, no. Muchas veces la gente no enseña mucho del Espíritu Santo, cómo Él opera en una persona. Ellos piensan, tal persona no es sobrio. No. Pablo habla mucho del Espíritu Santo, que necesitamos para ser cambiado. Ahorita abrimos Romanos. Romanos es una carta sobre todo teológica. Pablo escribió esta carta a los romanos para aclarar las cosas como son. Allá habla Pablo del pecado como un poder, porque el pecado no solamente es una palabra, tampoco solamente un hecho, tampoco solamente una filosofía. El pecado es un poder. El pecado gobierna las personas. Eso sabemos. Cuando uno no tiene Cristo, está gobernado por el pecado y no tiene otra opción. La persona puede mantenerse lejos del pecado por algunos días, después regresa otra vez al pecado. Es la maldición, porque detrás del pecado es el enemigo. Hay espíritus malos que obligan a la gente a pecar, porque la naturaleza de los demonios es pecado contra Dios. Y entonces, cuando uno se convierta, primeramente está justificado del pecado anterior y recibe vida eterna. Leemos capítulo 5, 9. Pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ve? Estando justificado, quiere decir, Cristo quitó la culpa de nosotros y somos delante de Dios justo, perfectamente justo, sin obra. Eso es por fe y arrepentimiento, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Ves? Cuando uno se convierte, está reconciliado con Dios. Por eso hay paz en el corazón, hay paz en tu vida y tú estás divulgando paz porque estás reconciliado con Dios. Antes fuimos enemigos de Dios. Todos que no pertenecen a Cristo son enemigos de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso viene por el sacrificio de Cristo. Ve, cuando este sacrificio en Gólgota está operando en una persona, eso va a causar la justificación, la reconciliación con Dios. Esas son algunas cosas, hay mucho más, pero hablamos hoy de qué pasa si uno convierte. Todas estas cosas vamos a recibir y vamos a recibir el don de justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, eso es por Adán, y todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es por Jesús, ¿ya? Por Adán entró el pecado a este mundo. Por eso somos de nacimiento pecadores y todos necesitan el cambio. Y la gente tiene este sentir que falta este cambio para entrar en el cielo. Muchos se engañan por mucho tiempo.
pero siempre se quedan dudas. Aunque son en las iglesias, si no son convertidas, se quedan dudas, siempre se quedan dudas. Uno piensa de vez en cuando, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde es el poder de Dios? ¿Por qué tú estás así? Me dijo una persona, me mantenga 4 semanas y regresa otra vez, porque él es esclavo de este pecado. Y así son mucha gente, son adictos de cualquier pecado. Se dejan por algunos días, semanas, se vuelven a hacer. Así sigue la persona en el pecado. Y no hay camino, excepto Cristo, no hay camino salir de esta atadura. No somos libres en verdad. Solamente con Cristo somos libres. Somos gobernados por malos espíritus o somos gobernados por el Espíritu Santo. Y sabemos por la obediencia de Cristo de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto por el sacrificio de Cristo. Para aclarar, no es por obra, no es por sacrificio, no es por ayuna, no es por oración, no es por nada. Si tú te castigas, tampoco. Eso es por el sacrificio de Cristo. Aceptar este sacrificio de Cristo y denunciar tu propia vida y aceptar el sacrificio. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Ok, ¿qué quiere decir Pablo? Esas son muchas cosas teológicas. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? El pecado abunda en una persona, pero cuando viene la gracia, está librado del pecado. Es primer paso cuando uno se convierte. Aún antes necesita esta gracia para salir del pecado, porque el Espíritu Santo está operando en la persona cuando uno busca a Dios. ¿Ya? Y la gracia reina en nosotros por la justicia, para vida eterna. Y siempre acuérdese, el sacrificio de Cristo tiene mucho efecto en la vida de un cristiano. Eso comienza con la conversión, pero sobre todo es para vida eterna. Hay muchas cosas en el mundo que disfrutamos por el sacrificio de Cristo, es verdad. Bendiciones, liberaciones, gozo, paz, muchas cosas. Pero sobre todo es para vida eterna. Entonces, la gracia viene cuando uno se convierte o en la búsqueda. Comienza la gracia. No acepta esta doctrina. La gracia cubre todo tu pecado. Esa es una mentira. Por la gracia logramos ser libres del pecado. ¿Ya? Pero si andamos en la gracia, estamos libres del pecado. Estamos en el pecado, estamos libres de gracia. Uno excluye el otro. El enemigo logró la enseñanza hoy en día, la gracia, vivimos en la gracia, si tú pecas algo no es tan malo. No, sí, es malo. Voy a explicar más tarde. Y Cristo murió una vez por el pecado, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir Pablo? El bautismo solamente sigue la conversión, es un acto de obediencia. Y con el bautismo mostramos, estamos muertos del pecado. El pecado está muerto y no puede más dominarnos. Y andamos en una nueva vida.
es una realidad. Eso no solamente una filosofía o una religión, no, es algo real. Cuando el Señor me cambió, yo me sorprendí de muchas cosas. No tenía nadie que me enseñe qué es este. Una cosa fue el sentir. Yo sentí muchas cosas por mi familia, por mis padres, por todos. Y yo no sabía qué es eso. Hasta descubrí, eso es el Espíritu Santo en tu corazón y Él produce otro sentir. El amor comienza con un sentir. Después tiene que convertirse en un hecho, por supuesto, pero comenzando con un sentir. Si el otro sufre, tú primeramente tienes que sentir algo para verdaderamente ayudar. Si no, es legalismo. Si tú haces cosas sin amor por Dios, sin el Espíritu Santo, es legalismo. Y el otro va a darse cuenta que la persona no siente nada por ti. ¿Sabes? Uno siente. Así es. Entonces somos sepultados con Cristo y resucitado nuevo. Este versículo no se refiere del futuro, cuando somos muertos y resucitamos. No. Eso se refiere hoy en día, cuando uno se convierte, resucita de los muertos. ¿Ya? Y habla la Biblia más en este capítulo que estamos viviendo entre los muertos como vivos. Y ahorita dice aquí, andamos en vida nuevo. Piensa mucho que hizo Cristo en tu vida cuando te convirtió, el cambio. ¿Ya? Mucho. Eso es importante saber qué hizo Cristo en la vida cuando uno se convierte. Es algo muy grande. Y así el deseo por el pecado se va. Y vienen otros deseos. La gente quiere servir al Señor, quieren vivir en santidad, quieren alejarse del pecado, quieren ganar almas por el Señor. Todas estas cosas vienen por el Espíritu Santo. Sea muy consciente que cuando uno convertido, el Espíritu Santo mora en ti y depende de tu fe, cómo el Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida. Eso depende de uno también. Eso es un poder ilimitado, pero por falta de fe estamos limitando este poder del Espíritu Santo. Por falsa enseñanza. No tenemos buena visión celestial, no podemos desarrollar. Pablo tenía la visión. El secreto de Pablo fue fidelidad. Él aprendió rápido. Él se dedicó, como dice en este capítulo también, él mismo se dedicó a Dios, su vida. Señor, haz conmigo como tú quieres. Eso es una condición, el Espíritu Santo puede trabajar en ti y puede desarrollar los dones de Él y la autoridad y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces en capítulo 6, cuando habla de resurrección, habla hoy en día, porque todos sin Cristo son internamente muertos, no tienen vida. No tienen la vida en abundancia. Todo es un desastre. Y con Cristo somos resucitados. Como Él resucitó, nosotros hemos resucitado ya de nueva vida. El viejo está sepultado. Pero yo voy a hablar de la tentación también. ¿Ya? Y también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no servamos más el pecado. Eso también dice a las Gálatas. El viejo hombre, las pasiones con sus deseos, concupiscencias, está crucificado. Una crucificación tiene que ver mucho con dolor. Uno tiene que desear que Cristo quita el pecado. Algunas veces necesitamos golpes para salir
de cosas viejas. ¿Ya? Entonces, somos crucificados. O uno tiene que crucificar su carne, el hombre viejo, para no dominar a uno, para no vivir en el pecado. Eso quiere decir aquí. Somos muertos con Él, somos sepultados con Él, somos resucitados con Él y crucificados. Y sabiendo, 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque Él habla de cosas en este contexto. Como Cristo murió una vez y resucitó y no tiene que morir otra vez. Así nosotros, cuando uno está resucitado, convertido con Cristo, no tiene que convertirse segunda vez, tercera vez, cuarta vez. No. Cuando la gente se convierten, quiere decir nunca se fueron convertidos. La conversión es una vez en una vida. No se puede repetir. El versículo 12, que quiere sobre todo hablar, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ya? Él quiere decir ahorita, después, el poder del pecado se perdió, no tiene más poder en tu vida. Importante es mantener esta condición en un cristiano. El pecado no reina más. Eso es el gran privilegio de un cristiano. Nadie está feliz en el pecado. Esos son momentáneos sentimientos, atracciones y después viene el sufrimiento. Sino de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No vamos a obedecer más al pecado. Y Juan dice, si alguien es nacido de nuevo, no peca más. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra palabra, no hace caso a las inclinaciones de la naturaleza vieja, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos. Tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios, entregar completamente. Él dice eso también en Romanos 12, que el cuerpo sería sacrificado a Dios. La santificación incluye todo el hombre, la alma, los pensamientos y el cuerpo también. El cuerpo, sabemos, es la cobertura que carga la alma. El cuerpo no tiene voluntad. Él solamente hace que la alma o la mente de la persona quiere. Él no tiene voluntad, él no tiene mucho significado. Cuando morimos, eso va a pudrir. Y vamos a recibir otro cuerpo en el cielo cuando es la resurrección. ¿Ya? Pero el cuerpo no puede elegir. Solamente él es el instrumento para glorificar a Cristo o para vivir en pecado. Claro, el pecado comienza antes internamente, pero el cuerpo solamente es este instrumento. Por eso dice aquí Pablo, usar el cuerpo como instrumento de justicia. Tú puedes dominar tu cuerpo. Eso quiere decir Pablo en este capítulo. El cuerpo está sujetado a tu voluntad. Que tú quieres hacer con tu cuerpo, tú puedes hacer. Cuando estás libre del pecado. Mientras tanto el pecado es dentro, no puedes elegir las cosas. Cuando estás convertido, el poder del pecado, que detrás son demonios, se ha perdido. No puede más gobernarte. Padre Celestial, doy gracias que el pecado no puede gobernar más en tus hijos. Lamentablemente muchos regresaron
en este mundo, otra vez al pecado. Y la gente sufre terriblemente. Ahorita, Padre, aclara la cosa en cada uno aquí, por tu Espíritu Santo, y sigue bendiciendo, iluminando. Ten misericordia para nadie se desvía y regresa otra vez a la carne, porque los frutos de la carne son horrorosos, las consecuencias son terribles. Haznos saber las cosas, Señor, y sigue que tu palabra está operando en cada uno, por favor. No solamente ahora y 5 minutos más, no, por toda la vida. Escriba tu palabra con tu Espíritu Santo en las tablas de corazones, en el nombre de Cristo. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén. Hemos llegado al fin de la primera parte de este mensaje. Esperamos que haya sido de ayuda para usted. La próxima semana continuaremos con la segunda parte del mismo. Hasta la próxima oportunidad.